buenas tardes a todos. Agradezco a las personas que se conectaron de manera tan puntual. Les damos la bienvenida a este Jueves Libre, que es una actividad organizada por Fundación País para promover espacios de educación y arte. En esta oportunidad vamos a tener una charla muy interesante sobre el performance, pues les presento con mucho gusto a Maya Huracán. Ella es curadora, coordinadora del programa de formación en artes visuales de Fundación País. Ella es la que va a liderar esta charla sobre el performance, que va a presentar también a dos invitadas muy especiales. Antes de empezar con la actividad, les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos para no interrumpir la charla. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirlo en el chat y de igual manera, cuando termine el conversatorio, tenemos un espacio para sus dudas y sus aportaciones. Bienvenido nuevamente y te dejo el espacio entero, Maya. Feliz tarde. Gracias por permitirnos estar en sus casas otra vez. Gracias a Regina y Sandra, que ya las vi súper guapas ahí en las mini camaritas que me aparecen aquí enfrente. Gracias por estar acá. Y un poco de lo que vamos a hacer hoy es vamos a narrar un poco de la historia del performance, pero también de lo que sucedía en estos momentos, ¿verdad? Se hablará de la evolución de los términos performance, la acción artística, que consiste en su historia y sus diferentes visiones. Me enfocaré específicamente en algunos performances de guatemaltecos, así como las acciones llevadas a cabo en la ciudad. Citaré diferentes teóricas feministas y su análisis del cuerpo. Estaremos en conversaciones con las artistas Regina José Galindo y Sandra Monterroso, que han tenido una trayectoria muy amplia en el performance, y a partir de sus piezas conversaremos para entrar en un momento de reflexión. Entonces ahorita tomaré como 15 minutos para dar una pequeña reflexión para después poder entrar en diálogos con Regina y con Sandra. Vamos a hablar entonces de esta visión de los elementos del performance, y con estos elementos, los elementos básicos, incluso hay muchísimos más, pero cité algunos de los artistas guatemaltecos para hablar de algunos elementos. El tiempo es muy importante, ¿verdad? El tiempo de un performance, y por eso cito la obra de El préstamo de Aníbal López, en el cual no solo estamos viendo un cuerpo que no está presente y que el performance sucedió en un tiempo distinto. En esta obra el artista escribe una narrativa de lo que sucedió, que él va en la calle y asalta a alguien, ¿verdad? Y le pide dinero, y después narra esta acción dentro de la galería y dice, entonces con este dinero compré el cóctel que ustedes están comiendo ahora. Entonces es un cuerpo ausente, pero también es una sátira a la situación que estaba pasando en ese momento Guatemala. Vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos el cuerpo, que es muy importante, ¿verdad? En esta obra de Jorge de León, Estudio de la Luz, donde su cuerpo es introducido completamente en las entrañas de una vaca, donde su cuerpo en ese momento está atravesando un proceso de una inmersión dentro de otro ser. Entonces es un análisis también desde ahí. Este es una instalación, pero también utiliza otros cuerpos de José Osorio, 20 revoluciones por minuto, y es una rueda de Chicago o una noria que se coloca enfrente del Palacio Nacional. Esto se dio en el 2000, y una muy importante también es la relación, el elemento de la relación. Esta performance que se hizo de las tesis, ¿verdad? Un violador en mi camino, que fue en el 2019, pero esta imagen es de la acción que se hizo, replicó en Guatemala, también en ese año, meses después de haber. Entonces la relación de lo que sucede en un momento puede llegar, ¿verdad?, a entenderse, porque es una relación social que se hace con el performance. Ya hablando de términos históricos o más referenciales, siempre se nombra el dadaísmo como inicios del performance. A mí también me gusta narrar como el futurismo ruso, ¿verdad? Donde habla desde la literatura y empieza a hablar desde la literatura esta necesidad de moverse, de activarse. Entonces, si analizamos los poemas del futurismo ruso, habla siempre de la necesidad de accionarse, de algo más allá de lo que se estaba presentando en ese momento. El dadaísmo después viene y surge en 1900
sistema paralela al movimiento, el performance, perdón, una forma paralela al movimiento dadaísta, acogida bajo el paraguas y el nombre de arte conceptual. Y fue un movimiento que se habla mucho de Tristan Tzar, y aquí les puse el manifiesto dadaísta, y es larguísimo, pero agarré este párrafo en sí para que pudiéramos comprender un poquito. Dice: el nuevo pintor crea un mundo cuyos elementos son sus mismos medios, una nos da como una mediación que ya no era suficiente, o que ya no era lo que se estaba haciendo, que se necesitaba algo más. Y la imagen que tenemos aquí es Cabaret Voltaire, y en el Cabaret Voltaire se juntaban, acuérdense que es una generación entre guerras, se juntaban todos estos artistas, y uno de los performances que tenían, que a mí siempre me ha encantado, es que todos llegaban en un mismo lugar y cantaban el himno del lugar de donde ellos venían al mismo tiempo, y eran gritos, era un relajo, pero era como la sensación que se vivía en ese momento. Entonces se puede decir también que estas visiones arrancaron desde el ejercicio de performance. Muchas veces cuando se habla del dadaísmo, se habla poco de la mujer dada, ¿verdad? Y yo creo que a ella se le entrega todas las... desde ella mana todas estas visiones. En Henning, que es una dadaísta que utilizaba los títeres, las manos, que empezaba a utilizar el cuerpo de las manos, se me hace muy referencial esto para el gesto del títere, ¿verdad? Para atraer al performance. Y también a Lorena Wolfer, que utilizaba su cuerpo desnudo para generar estas ideas. Y entonces quise citar a Josefina Alzázar, y ella dice: las performance es un género que permite a las artistas buscar una definición de su cuerpo y su sexualidad sin tener que pasar por el tamiz de la mirada masculina. Al tomar elementos de la vida cotidiana como material de su trabajo, el performance permite que las performanceras exploren sus problemáticas personales, políticas, económicas y sociales. En el performance, las artistas se presentan a sí mismas, dice, es la acción en el tiempo real, convirtiendo sus cuerpos en significado y significante, en objetos y sujetos de la acción. Y entonces eso me trae mucho a la relación de las performers rescataron esa idea, y ya lo venían haciendo otras artistas, pero nombrarnos bajo sí mismas, porque va a tener una definición desde nuestra propia mirada, porque es nuestro cuerpo el que está relacionándose o interrelacionándose con el saber social. Y aquí traía estas dos imágenes, ¿verdad? De Edouard Manet, Almuerzo sobre la hierba. Y entonces esta es una de las imágenes que se ha hablado mucho en historia del arte. Yo me recuerdo en mis primeras clases de historia del arte, siempre se hablaba de esta obra, y cómo la mujer desnuda está viendo al artista, o está viendo directamente al espectador. Pero yo en este joven ser siempre me preguntaba, pero ¿por qué está desnuda? Y es la relación que hacían todos, pero no sé, y es porque no se nota incómoda, y era como una referencia muy masculina del artista. Y después vemos a un cuerpo desnudo de Marina Abramovich en este performance que se hizo que tuvo mucho ruido dentro de la escena, donde se presentaba ella totalmente vestida enfrente de una mesa que tenía accesorios, y las únicas instrucciones hacía que cualquier cosa que el público hacía con su cuerpo ella se haría responsable. ¿Y qué sucedió? Obviamente se vio el cuerpo vulnerado, la cortaron, la desnudaron, tomaron fotos, la ponían a actuar de diferente manera, y entonces vemos dos relaciones completamente ahí, como el cuerpo en sí está siendo vulnerado por el espectador, el cuerpo como ejercicio de consumo político. Y creo que es algo bien fuerte, porque a las mujeres nos venden, nos comentan, o sea, y si vemos todas las campañas publicitarias, siempre se presenta el cuerpo de una mujer, ¿verdad? O un cuerpo, o la referencia a un cuerpo ausente. Y entonces traje a esta relación también
a la obra de Courbet, ¿verdad? El origen del mundo, que es una obra que está en el Museo de Orsay en París, y entonces era una obra que con mucho cuidado la mostraban, la enseñaban, pero en el momento que Deborah Robertis entra a la galería y muestra su vagina, en este momento muestra sus labios vaginales, ¿verdad? Y en la obra es un performance que se llama El Espejo, causó mucho revuelo. Y entonces la sacaron esposada, le hicieron una gestión de forma como lo que estás haciendo no está bien, incluso era un performance. Y ahí lo que estamos viendo es esa relación, cómo está bien que un hombre pinte, ¿verdad?, los labios vaginales, pero una mujer que se muestra desnuda a sí misma, como es la esencia, ¿verdad?, es criminalizada y a cierto punto vulnerada por su acción, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer habla desde su cuerpo, es un acto político. Cuando un hombre habla desde su cuerpo, es un ejercicio, del cuerpo de una mujer es un ejercicio estético. Entonces, eso es como una pregunta que podemos hacernos o cuestionarnos en este taller, y que vamos a dárselos también a Regina y a Sandra. Y entonces vemos ya en el performance en Guatemala una Margarita Azurdia, desde esta obra donde ella se plantea el ejercicio de inmersión, donde el espectador se tiene que quitar los zapatos para entrar en un proceso de inmersión de la obra, como te va a hacer sentir y te va a hacer reflexionar desde esto. Vemos otro performance también que hace en el ático, que se llama Ritual Amor a la Madre Tierra, y entonces hay muchas referencias del ritualismo como performance. Obviamente ella ya había investigado este ejercicio desde los pueblos originarios, su investigación desde estas visiones, el performance como un ritual, el performance como sanación también. Esa es una pregunta que le queremos hacer a Regina, también el performance como ejercicio de sanación, o el performance como memoria, que también es una pregunta que le haremos a Sandra más adelante. Y después, como bien lo vimos desde el futurismo ruso, también podemos, que vino desde la literatura para traer el dadaísmo hacia el performance, también podemos hacer esta analogía, y creo que es de primero la palabra y después la acción. Lo podemos traer con Guatemala también. Uno de los ejercicios que me fascina, y tal vez es esa fascinación que tengo por la generación de posguerra en Guatemala, es la Casa Bizarra, Octubre Azul, ¿verdad? Donde yo releo, cuando yo releo estas historias, releo las fuerzas de las mujeres en estos momentos, ¿verdad? En estos específicos espacios, ¿verdad? La Casa Bizarra se presentaba mucho a la investigación, a la experimentación. La Galería Contexto también a la experimentación, donde se permitieron muchas cosas, no se dudaron. Aquí tenemos a Belia, también después nos dará charlas ella, porque se permitieron muchas cosas y se invitaron a muchas personas que después haría ese encauce a todo lo que después vino como performance. Y me gusta mucho cómo lo dice Sergio Valdés Pedroni en esta entrevista. Dice: la Casa Bizarra es un proyecto que defiende al arte y a la ciudad de la indiferencia, a la arrogancia y el aburrimiento. Una intervención bizarra que reclama y merece afecto. Y entonces ya hablar de los afectos, porque en Casa Bizarra no solo era una exposición que cerraban y se iban, ahí se convivía. Por ahí les puse fotografías de una Itziar Sagón y un Giovanni Pinzón, alguien si los reconoce, a alguien más también, donde se convivía. Y me gusta mucho esta fotografía de Roberto Cabrera, alguien que también era un artista interdisciplinario, ¿verdad?, que entra a esta casa, que no solo escribía, sino también era artista visual. Y entonces también viene este devenir de esta experimentación a lo interdisciplinario. Huracán me contaba un día, y ustedes lo sabrán mejor, es que nosotros lo que hacíamos sí es performance, me decía. Nosotros nos metíamos a una camioneta y ahí decíamos y actuábamos las poesías. Entonces me gusta mucho también estas visiones. No tenemos que dejar también de nombrar el ejercicio machista de algunos de estos espacios que las mujeres recuperaron y activaron. Y una de las obras también que quiero mencionar, que fue de Octubre Azul, que fue un devenir de Casa Bizarra, fue la de Alejandro Marré.
El tremendo chonguengue del Doctor Virus y la fabulosa, esto lo hizo en el 2000 en Octubre Azul, donde se casa directamente con una vaca, ¿verdad? Y donde está el consenso de la vaca. Y leía por ahí una reseña donde mientras pasaba el casamiento la vaca defecaba y orinaba. También vi ahí unas fotografías donde Regina era la dama de honor y no sé qué referencia le podría dar a ese ejercicio también. Entonces me llamaba la atención trayendo esta reflexión a esta nueva generación que yo no lo viví, supe de eso, no lo viví directamente. Creo que fueron unos de los primeros ejercicios que me hicieron entender que el arte iba más allá de las visiones esteticistas, ¿verdad? Y entonces Diana Taylor dice, que el performance son eventos estudiados y preparados con antelación, que funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saberes sociales, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas. Y a mí eso me gusta mucho, esta idea de transmitiendo saber social, porque estas imágenes, cuando las ponemos así, lo que viene a ser el performance, ¿verdad? Las vemos así y entendemos lo que está pasando, entendemos o tratamos de interrelacionar lo que está pasando, porque están transmitiendo saberes sociales. Entonces, María Adela Díaz, en Para la Superficie, yo se lo enseñaba a un compañero y él me decía, bueno, lo que está haciendo es, está mandando poemas a la superficie, entonces en contraposición a esta obra de Regina José Galindo, que me parece una de las esencias también donde reventó la cúpula, donde el mundo es nuestro canvas, ¿verdad? En Guatemala, ella lo está gritando, ¿verdad? Entonces, dos referencias, dos mujeres que tienen mucho que decir, ¿verdad? Que están diciendo, que lo están diciendo de manera asombrosa en esta función, ¿verdad? Desde el cuerpo y desde colocarse en un lugar diferente. Al mismo tiempo, este saber social se vincula también en estas otros performances donde hablábamos directamente de el círculo de silencio de Jorge de León, donde el acto de coserse la boca, que es un acto doloroso, pero al mismo tiempo en silencio, yo no me puedo imaginar qué sintieron las personas en estar viendo esto, ¿verdad? O sea, qué emoción se pudo haber sentido. ¿Alguien quiere decir algo? Belia, te vi que... Tienes apagado el micrófono. Si enciendes el micrófono... Vi el performance de Jorge, fue en el museo y fue algo sumamente impactante, al menos para mí. Empezó a hacerlo solo en la parte de atrás de los que estábamos en una charla o algo así. Y bueno, me fui a esa parte y le pude ver y sí, fue muy, muy impactante, al menos para mí, creo que para todos. Gracias, Belia, por esa aportación tan importante desde tu voz. Y creo que sí, yo lo veo y se me enchina la piel. Y también de Sandra, se lo mostré a mis alumnos de Acción Joven, que no sabían nada de arte, se los mostré y ellos, ya sé qué está haciendo, señor. O sea, no había ni necesidad de referenciar muchas cosas al respecto. Ellos ya, está comiendo, está moliendo el maíz, ¿verdad? Y entonces, al ver la imagen, ¿verdad? Ellos solos intuyeron de qué se trataba, ¿verdad? Por eso el performance y este saber social que guarda el performance es tan poderoso. Y con esto cierro esta intervención para ya platicar. Fue bien corta, faltaron muchísimas cosas por decir y esperamos decirlas más adelante. Pero yo quiero presentar a nuestras invitadas. Usualmente cuando presentamos a nuestras invitadas, siempre hacemos esta referencia a lo que hicieron o a su trabajo, y yo quiero saber, yo intenté en este momento a escribir cómo me hicieron sentir desde esta generación y cómo he escuchado muchas historias de cómo una Regina José Galindo hizo sentir y cómo una Sandra Monterroso desde una perspectiva feminista. ¿Qué nos dieron? ¿Verdad? Y esta es la presentación que a continuación voy a hacer. Y dice, Regina José Galindo, aguerrida artista guatemalteca, piedra angular del performance en el mundo, poderosa pero resiliente. Nos enseñó que el cuerpo de la mujer, lejos de ser contemplado, guarda un ímpetu de defensa. Y entonces este es para Regina José Galindo, quiero leer también el de Sandra.
Es Sandra Monterroso, artista, performance, investigadora y filósofa, que busca una reflexión desde sí misma y en su búsqueda creó su propia visión de estética, cargada de cuestionamientos propios y ajenos. Y entonces creo que siempre han sido estos cuerpos que se ponen al frente y reciben, porque una de las cosas que también miro, que las mujeres aceptamos mucho la crítica, porque sabemos que hay procesos que se deben de cuestionar, no nos resistimos a ella, y al momento que ya fue, es como, sí, ya estuvo. Hola Sandra, hola Regina, ¿están por ahí? Para que saluden. Hola, hola, ¿qué tal? Hola Regis, ¿cómo estás? Hola Maya. Hola Bienvenida. Regina. Me trabé un poquito, pero ya saben, así es este mundo virtual. Pues quiero empezar un poquito con Regina. ¿Cómo estás? Te puse de referencia esta obra también, ¿verdad? Trayendo un poquito de reflexión lo de Casa Bizarra, ¿qué significó para ti este ejercicio de esta generación tan poderosa y cómo se referenció en tu performance? Hola, ¿verdad? Pues gracias Maya por la invitación. Justamente hoy tuve en la mañana un conversatorio sobre performance en Guatemala y también me hacían esa pregunta un poco, hacer una reflexión de cómo había sido el origen, ¿no? Desde mi perspectiva de performance y nuevas manifestaciones del arte en estos años, a finales de los años 90 en Guatemala. Pues para mí Casa Bizarra fue un eslabón más, ¿me entendés? De todo lo que estaba sucediendo en esos años en Guatemala. Casa Bizarra habrá sido años 96, 97. Personalmente fue un espacio revelador, es decir, yo en ese momento todavía vivía en el Nido y encontré en Casa Bizarra un espacio bastante naif, es decir, donde todo el tiempo había, ¿me entendés?, esta adrenalina, esta experimentación, este grupo de gente joven haciendo, diciendo, desde una perspectiva no formal, es decir, todo lo que ahí sucedía de una manera muy honesta y no sabían cómo nombrarlo. Yo no fui, ¿me entendés?, parte vital de Casa Bizarra, yo simplemente era una participadora activa, ¿me entendés? Casa Bizarra era un espacio abierto a cualquier gente, a cualquier público, y fue uno de los espacios en donde yo formé carácter, porque iba a Casa Bizarra, siempre había un micrófono abierto y lo que yo hacía era simplemente tomar el micrófono, ¿me entendés?, como una total desconocida y leía mis textos y me enfrentaba a este espacio. Un poco lo que tú contás, ¿me entendés? O sea, Guatemala en esos momentos eran los años de la firma de la paz, estaba siendo un momento de mucha tensión, pero de cierta esperanza, de cierto cambio utópico. Empezaban a resurgir este tipo de espacios y movimientos. Casa Bizarra, de hecho, surge, ¿me entendés?, al mismo tiempo donde todo este movimiento de rock está en completa ebullición. O sea, parte de Casa Bizarra es Giovanni Pinzón y este personaje, Giovanni, es muy importante para la formación de Casa Bizarra, adicionalmente a Simón Pedrosa, a José Osorio, y también Casa Bizarra pues tenía estas peculiaridades, ¿me entendés?, que reflejaban la sociedad guatemalteca de ese momento, que ahora, ¿me entendés?, pues gracias a la lucha de todas nosotros logramos ver estos cambios, ¿no? Pero sí, en Casa Bizarra era un espacio comandado por hombres, ¿no?, por colegas. No era un espacio que fue formado 100% por hombres y sin embargo el nombre de las mujeres y de las artistas, que eran tremendas, era absorbido por los personajes masculinos, ¿me entendés?, que seguían mostrando esta vitalidad y, ¿verdad?, como que tenían más presencia y anulaban de cierta manera la participación de mujeres artistas que de hecho fueron vitales para la construcción de este espacio, ¿no? Y eso es lo que yo te puedo decir de ese espacio. Gracias, Regis. A ver, Sandrita, ¿tú cómo viviste estos momentos, digamos? Bueno, hola Maya, igual gracias por la invitación, hola a todos, gracias por estar acompañándonos en este recorrido histórico. Mira, yo la verdad tampoco fui muy, digamos, no fui una participante muy activa de Casa Bizarra, sin embargo sí iba. Me recuerdo
Me recuerdo más bien por la amistad, digamos, pues con los amigas, ¿verdad? De la época, por ejemplo, con Jasmine Hack, ¿verdad? Que íbamos muy seguidos a pintar, digamos, ahí, a hacer cuadernos artesanales. Me recuerdo también de esa época por Giovanni Pinzón y más que por Casa Bizarra, por la movida. Yo estaba más metida en cuestiones de conciertos de rock, ¿verdad? Y eso era lo que me encantaba, metida en los conciertos alternativos y bueno, esa época, ¿verdad? Del rock alternativo, de Casa Bizarra, del Café Oro y de todo ese movimiento, pues la verdad que fue muy bonito, ¿verdad? Como dice Regina, pues un nicho un poco naif de lo que en esa época se podía respirar como lo que podemos conocer ahora como libertad, ¿verdad? Como cierta libertad, bueno, no ahora precisamente en confinamiento, pero en esa época sí, ¿verdad? Eran espacios de libertad para quienes en ese momento teníamos no sé, 16, 20 años, ¿verdad? No fui participante activa, más bien iba a ese lugar. Yo en esa época pertenecía a un grupo que se llamaba Espiral, que éramos un grupo también, digamos, de la universidad, ¿verdad? Con Javier del Cid, Alejandro Zurria. Pero paralelamente existían, digamos, estos grupos de artistas o estos movimientos de música, digamos, de movimientos sociales que marcaron una época bastante emblemática, ¿verdad? En ese sentido, en ese momento de liberación, pienso yo. Tal vez la propuesta ahí sería reescuchar este periodo a través de las voces de mujeres, Jessica Lagunas, ¿verdad? De las mujeres que estaban a cargo de espacios. Es una propuesta interesante, reescribirnos a nosotras mismas desde estos lugares, ¿verdad? Sí, yo creo que fueron la base, aunque digamos que los festivales del Centro Histórico vinieron después, ¿verdad? Digamos que estos espacios eran la base, digamos, estos espacios de encuentro que obviamente como espacios de posguerra eran necesarios para unirnos como juventud, ¿verdad? Como juventud que necesitaba decirlos de otra manera, ¿verdad? Los espacios como Pie de Lana, la Vuelta del Centro, el metal, ¿verdad? El rock alternativo, el rock, la música electrónica, ¿verdad? Sí, todos estos movimientos que habían quedado vacíos durante la guerra, ¿verdad? Entonces sí, eran momentos de vivir estos espacios culturales de otra manera. Pero sí, digamos que, como dice Regina, yo creo que la mujer, digamos, empezaba a tener, digamos, cierta participación, pero no liderazgo, ¿verdad? Entonces, esa yo creo que viene un poco después. Sí, creo que de hecho, ¿verdad? La cuestión es que nosotras no estábamos organizadas, ¿no? Porque, o sea, si vemos hacia atrás, o sea, yo pienso en Casa Bizarra y sé, ¿me entendés? O sea, un poco lo que a vos te pasa, Sandra, pero sí sabíamos, ¿me entendés? Que en ese espacio habían 3 mujeres vitales, que era Sheila, Yasmín y Emma, ¿no? Y sin embargo sus nombres eran absorbidos. Pero también veo que nosotras como mujeres, por ejemplo, en mi caso personal, yo no me reconocía a sí misma como feminista, ¿no? Yo todavía hacía como mis primeras incursiones, me estaba descubriendo y nosotros todavía no habíamos como despertado toda esa fuerza que fuimos despertando con el tiempo y lastimosamente no estábamos organizadas. Yo creo que hubiéramos estado un poquito organizadas en esos años si esto no hubiera pasado, ¿no? Pero estas son las lecciones que va dejando, pues, el paso de los años, ¿no? Sí, también y de repente si hubieran estado organizadas también no habría como más visión desde los hombres porque así es como funciona el mundo, ¿verdad? Pero la organización hace que entre todas nos nombremos. Y hablando un poquito de eso, Regina Cabal, me llama mucho la atención porque desde el momento de esta obra, de que te cuelgas, ¿verdad? La fuerza de colgarte desde un lugar, desde ahí ha sido un ímpetu por nombrar a la mujer y por nombrar a los cuerpos ausentes de las mujeres. Lo podemos ver en esta obra de Presencia, si nos puedes contar un poquito de ella también. La verdad, Maya, es que mi trabajo, ¿me entendés?, de género ha sido vital en todo mi trabajo, en toda mi visión, ¿me entendés?, como ser humano, como mujer. Antes de ser artista, que vos sabés que yo no vengo de la escuela ni la academia, yo vengo de la palabra, mi preocupación era entenderme a mí misma, entender la vida de mi madre, entender la vida de las mujeres, de mi familia. Esa siempre fue una obsesión, tratar de curar, ¿me entendés?, esas heridas ancestrales que habían recorrido la sangre y las venas de todas las mujeres que me precedían.
Y esto se veía reflejado en mi trabajo poético y se vio reflejado desde el primer performance que yo hice, ¿no? Y me ha acompañado a lo largo de estos 20 años. Creo que, ¿me entendés? Que es un tema tremendo, duro, o sea, que nos ha atravesado a todas las mujeres de esta región o de todo el mundo. Entonces, que cualquier trabajo y cualquier investigación siempre se va a quedar corta. El trabajo que vos mencionás, Presencia, es un trabajo pues no tan antiguo, es del año 2017, ¿verdad? Es un proyecto que surge originalmente como una propuesta hacia el exterior. A mí me habían invitado a un evento que es como una especie de bienal ¿verdad? Que sucede cada 5 años en Alemania, que se llama Documenta. Ese año en Documenta sucedía paralelamente en 2 ciudades, en Kassel, Alemania, y en Grecia. Y yo cuando pienso, ¿me entendés?, en el proyecto y lo presento, básicamente yo tenía la hipótesis, ¿me entendés?, de trabajar en Grecia, hablar de todo este conflicto económico que había surgido, y mi investigación, básicamente mi tópico era, yo quería saber si toda esta violencia económica había finalizado en más violencia hacia el cuerpo de las mujeres, si habían aumentado los casos de violencia doméstica, si habían aumentado los casos de asesinatos hacia las mujeres, y el resultado de esta investigación es definitivamente sí. ¿Entendés? Había los índices de violencia y de mujeres que habían sido asesinatos desde la crisis económica en Grecia, que había empezado en Grecia, eran altísimos. Y sin embargo, este proyecto no se pudo producir, no se pudo realizar afuera. Son estas cuestiones, ¿me entendés? Que como artista guatemalteca, este país te puede generar, ¿me entendés?, mucho conflicto. Es un país lleno pues de problemáticas que enriquecen tu trabajo porque te hacen un montón de preguntas y te hacen estar siempre como muy despierta y en esta acción de resiliencia. Pero además lo que te permite, ¿me entendés?, países como Guatemala, es esta especie de libertad para poder acceder y producir ciertos proyectos que en otras latitudes hubieran sido imposibles de pensar, ¿no? Y entonces imagínate, en Guatemala pues fue trabajar con un par de amigos, ¿no? Trabajé con un par de productores, con Lilo, que ya conoces, y a través de Misha también, y a través de estas 2 personas que estaban produciendo, logramos conseguir 13 vestidos. Esto fue en menos de 2 meses. O sea, imagínate, no solo es la violencia cotidiana y real que existe sobre nuestros cuerpos en Guatemala, sino la impunidad, este lastre terrible, ¿me entendés?, que acompaña a todas las familias, y esta sed de justicia, ¿no? Y entonces para el proyecto Presencia lo que hacemos es conseguir 13 vestidos de 13 mujeres que han sido asesinadas, casos que seguían en la impunidad y familias que siguen luchando, intentando buscar justicias para estas mujeres. ¿Me entendés? La base conceptual sobre la que se sostiene el proyecto es muy, muy sencilla. En un principio parecía, ¿me entendés?, bastante abstracta. Yo quería trabajar sobre la energía. Yo ya había hecho performances sonoros, performances sonoros, el performance tradicional donde tu cuerpo es el objeto y el sujeto, pero yo soy nieta de una bruja. ¿Entendés? O sea, soy nieta de una bruja, mamá Rosario, crecí y pasé mis vacaciones con ella en Nueva York. Todo este aprendizaje es parte, ¿me entendés?, de mi crecimiento, me ha acompañado todo el tiempo. De hecho, mi abuela Rosario también fue performera cuando era joven. Y todo, ¿me entendés?, como herencia de parte de la abuela, yo quería experimentarla también en mi trabajo, ¿no? Muchas veces yo había creído que que tenía esta vena heredada de ella, de medium, y que yo como que simplemente tergiversé mi camino porque decidí no irme por ese lado, sino irme por el lado del arte. Y en este proyecto yo dije, este es el momento ideal, tengo las ganas, hay una voz dentro de mí que me dice que lo tengo que hacer, y lo que quise hacer es experimentar, ¿no? Es hacer ese llamado. Quería saber si sí era posible manejar la energía y trabajar con la energía de los seres humanos. La pieza sucedió, ¿me entendés? Cada día yo usaba un vestido de una mujer asesinada. No era el vestido con el que ellas murieron, sino eran vestidos que las familias guardaron como un tesoro, y entregábamos una hoja donde contábamos la vida de esta mujer, ¿no? Rescatábamos cómo había sido su vida cotidianamente. Más allá de contar lo sanguinario y trágico de su final, que también lo incluíamos, queríamos rescatar, ¿verdad?, la historia de esta mujer y dejar ver que nosotros no merecemos jamás ese final. Es decir, tenemos vidas cotidianas y es el otro, con esta imposición misógina y perversa, ¿me entendés?, que define nuestro futuro y nuestro destino como vida, ¿no? Y lo que sucedía es, yo usaba este vestido, estaba en pie, ¿me entendés?, que es una posición que utilizo mucho en mi trabajo, que es muy sencillo, solo es adoptar una posición de resistencia, estar de pie sin pensar en nada y dejar que sea el público quien ejecute la acción. No es
el público quien a partir de la experiencia, de las emociones que va resolviendo durante las 2 horas o los minutos que estuviera frente a este vestido y frente a la idea de la energía de estas mujeres que desaparecieron de forma violenta. Y así fue como sucedió el proyecto. Cosas interesantes es, sí, tengo que aceptar que yo me sugestioné muchísimo durante ese proyecto. El proyecto duró varios meses, es decir, sabía que iba a ser difícil, nunca imaginé cuánto. Me hice acompañar por primera vez en este performance y ahora ya es una costumbre. Esto fue en el 2017, ahora yo ya me acompaño de más personas para que me ayuden a limpiar un poco la energía y me quiten un poco la carga, pero en ese performance trabajé con ajquís mayas, es decir, todos los días que yo usé un vestido de una mujer, había una ajquí que me acompañaba, que prendía un fuego y tratábamos de canalizar las energías negativas o tristes que pudieran surgir del performance para que esa energía no se quedara conmigo o no se quedara con el público, ¿no? Y cosas interesantes que pasaron durante el performance es que en algunas ocasiones algunas personas que eran familiares se acercaban a mí y sí se transgredía la línea del arte, ¿no? Porque me hablaban como si fuera la madre o se despedían de mí, había esta relación, ¿me entendés? Como te digo, pues sí, bastante transgresora de lo que es el arte, porque veían en el cuerpo del artista, pues una especie de medium que ¿verdad? Y podían comunicarse con la idea de que este cuerpo simplemente representaba los cuerpos de las mujeres, de sus madres o sus familiares que se habían desaparecido, ¿no? Sí, me interesa mucho también porque esta relación de hablar contigo era un proceso de sanación, que ellas estaban vinculándose directamente, ¿verdad? Y que es muy poderoso y que es muy, muy fuerte. También esta relación, y ahorita, y lo veo en las dos, una relación también en aprender a vernos, y aprender a vernos es aprender a ver globalmente que no soy solo la mujer que existe, sino que me van a tratar diferente por ser mujer, ¿verdad? Y ese ejercicio del espejo, y quiero hablar un poquito de esta obra de Sandra. Dice que si no te gusta como el espejo donde te ves, hay que quebrarlo, ¿verdad? Y empezar a nombrarnos. Y quiero que nos contes un poquito de estas obras, Sandra, de donde tu cuerpo se ve con esta fuerza de un camión a la par, y que nos contes cuál es la relación, cómo te movió y qué quisiste demoler ahí, porque la obra se llama Demoledora. Pues, de hecho, la demoledora es una acción que yo hice en 2010, pero está ligada en realidad a una acción que hice en el 2007. Y de hecho, qué bueno que está acá Delia de Vico, porque fue por invitación de ella. Ella curó esa muestra en el 2007. Y yo en ese año estaba embarazada. Entonces yo ya tenía el proyecto hecho, ¿verdad? En el cual yo iba, pues una mujer indígena iba a demoler unas ollas tamaleras. Pero cuando fui con la ginecóloga y le pregunté, ¿verdad? Si yo de hecho podía someter mi cuerpo con mi hijo adentro con ese sonido, y me dijo que no, ¿verdad? Que podía sufrir de alteraciones en los oídos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo seguir con el proyecto sin que, digamos, todo se vea, digamos, de alguna manera alterado? Entonces, le pregunté a otra mujer, ¿verdad? A otra amiga, si podía, otra amiga, también otra mujer indígena, si podía realmente hacer la acción, y me dijo que sí. Entonces, en realidad, a la mujer que vemos en esa acción en el 2007, es Rosa Chávez, no soy yo, ¿verdad? Es muy interesante porque la acción estaba adentro de un espacio privado, es un espacio cerrado, oscuro, ¿verdad? Solo con una luz estroboscópica que estaba como un flash, ¿verdad? Se encendía y se apagaba. Ella estaba adentro y la luz no dejaba ver, digamos, o más bien con bastante ambigüedad, dejaba ver quién estaba adentro, pero nadie podía entrar. Solamente se podía ver porque en tiempo real yo estaba transmitiendo la imagen en una pantalla afuera. ¿Verdad? Pero lo interesante ahí es que cuando la gente veía, digamos, veía la pantalla, la mujer, pues creían que era yo, ¿verdad? Entonces me viene a la mente la palabra Inlakesh, ¿verdad? Que significa en maya yucateco otra tú, soy otra tú, ¿verdad? Y es como somos ese espejo, ¿verdad? Con algunas mujeres, con las mujeres, con nuestras historias, vamos siendo esos espejos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando la gente me veía afuera y veía hacia adentro,
veían como ese yo, digamos, duplicado, ¿no? Pero en realidad, viendo ahora, ¿verdad? Y gracias por decirlo de la filosofía, porque en realidad, pues me ha interesado mucho siempre la filosofía. Pero mi obra no parte de la teoría, digamos, yo no ilustro la teoría, es decir, no me interesa estar ilustrando ninguna teoría, pero me encanta la filosofía y por lo mismo me ha interesado estudiarla. Y de hecho las obras son bastante intuitivas, ¿verdad? Yo regreso a la teoría después, como ahora, y me parece que estas dos piezas, somática como la demoledora, se pueden analizar desde el punto de vista de la condición humana, como lo plantea Hannah Arendt. Hannah Arendt plantea la condición humana a través de dos cuestiones, ¿verdad? La condición, es decir, lo que nos hace humanos, y la acción. Y relacionado al performance, me parece que es súper interesante cómo, digamos, esta teoría de Hannah Arendt lo puede atraer a colación, digamos. Entonces, hay tres situaciones que Hannah Arendt que me interesaron y cómo las he relacionado con estas piezas. Uno es lo biológico, pero que tiene que ver con la vida y la muerte. La otra cuestión es lo mundano y lo artificial, que tiene que ver con lo simbólico, con lo ontológico, con lo ritual. Y la otra es la acción en sí misma, ¿verdad? Entonces vemos en estas dos piezas como estas dos mujeres, digamos, en la somática, digamos, esta acción, esta mujer indígena que está con un martillo, digamos, de un albañil, estos grandes, destruyendo estas ollas tamaleras, ¿verdad? Que representan también el trabajo, ¿verdad? Por un lado, un trabajo que también es bastante, digamos, agarrar un martillo, ¿verdad? Un terreno bastante masculino, y cómo la mujer misma destruye un elemento simbólico que es tan importante para un espacio privado como una olla, ¿verdad? Y por otro lado, hay una mujer que también está en un espacio público, ¿verdad? Que es en el caso, digamos, de la demoledora, que al mismo tiempo también está terminando, digamos, de destruir o de demoler estas ollas o estos objetos como objetos que representan también este espacio privado, pero que están siendo demolidos en un espacio público. Y es que, por ejemplo, para Hannah Arendt, el hacernos humanas, digamos, o el hacernos humanos, digamos, nos termina, digamos, por trasladar todas estas situaciones, digamos, todas estas acciones a estos espacios como el espacio público en donde nos terminan de hacer humanas, digamos, plantea Hannah Arendt. Y me parece que es importante porque ya analizando estas dos piezas, me parece que están relacionadas completamente con esas acciones, ¿verdad? Esas acciones que nos hacen determinantes como condición humana y que al final de cuentas también van determinando situaciones históricas. Entonces, por ejemplo, son dos mujeres que terminan transformando situaciones históricas que además están atravesadas por situaciones de racialización, de colonialismo, de género, digamos, y de patriarcado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estas mujeres van transformando esas situaciones históricas en otra situación histórica que va a un espacio público a través del arte por sí mismo? Yo creo que eso me llama muchísimo a repensar esta visión de las huellas que dejan las mujeres, ¿verdad? Porque siempre pensamos como que la mujer en una flor, o aquí estuvo una mujer, tiene en este olor lindo, pero también es cuestión de destruir este concepto de mujer como lo han creado, y ustedes dos lo han hecho magníficamente, ¿verdad? Y destruir estos íconos simbólicos que nos han construido bastante y reconstruirnos. Y yo lo miro bastante, por ejemplo, la pieza de Sandra, de esto de dejar las huellas del grabado, de las ollas machucadas, ahí está la herencia, lo que están destruyendo también tú como mujer, repensándose en esta herencia cultural y destruyéndola para reconstruirte. Pero también lo veo en esta obra de Regina, ¿verdad?
donde es un performance porque está nombrando el cuerpo ausente, muy al estilo también de Aníbal, recontando como también la herencia de la mujer es estar ausente, porque nos han matado, ¿verdad? Porque nos han eliminado del sistema estructural. Entonces quiero que nos cuentes un poco de esto, Regina, y cómo surgió y qué representa también. ¿Qué significó para ti hacerlo? Porque sé que vives en Antigua y es tu lugar, ¿verdad? Bueno, este fue la verdad es que no lo veo, ¿me entendés? Lo veo como un gesto performático, un gesto, ¿me entendés? Entre activismo y arte, ¿no? La verdad es que yo durante mucho tiempo me debatía, ¿me entendés? En la discusión de que yo no era activista, que era artista, que es un derecho, ¿me entendés? Que me pertenece de nombrarme como se me dé la regalada gana. ¿Me entendés? Que también es un derecho de las mujeres, ¿me entendés? Que también ha sido una lucha que nos ha costado, especialmente cuando salimos fuera de Guatemala y nos enfrentamos con ese terrible mundo patriarcal, ¿no? Donde las mujeres, un poco lo que tú decías, ¿no? Las mujeres que utilizan el cuerpo son exhibicionistas, un poco, de hecho tenemos una pregunta que me da como que hace que me hierva un poco la sangre, porque estamos acostumbrados a este tipo, ¿me entendés?, de etiqueta que se nos va poniendo, ¿no? Es, el hombre hace arte político y las mujeres hacemos activismo. El hombre, ¿me entendés?, hace arte político y nosotros hacemos arte estético. Entonces, este tipo, ¿me entendés?, esta cuestión de cuál es el límite entre el performance y el exhibicionismo, ¿no? Que hay una pregunta para ello. Yo diría que el límite está en la mente del público, ¿no? En un público guatemalteco con doble moral, pues el límite lo va a poner el público mismo y nosotros no somos capaces de decirle que no nos estamos exhibiendo, sino que queremos hacer una construcción de un discurso que va más allá, pero solo cada quien con sus recursos va a poder interpretarlo, ¿no? Y entonces con eso me quedo. Regreso a la intervención que hicimos. Esto fue en este año. La hice con un amigo que se llama Juan Esteban Calderón. Yo la verdad es que extraño muchísimo, ¿me entendés? Los años de los finales de los 90 y principios de los años 2000, porque estábamos todo el tiempo haciendo colaboraciones, ¿no? ¿Me entendés? Un poco a raíz de Octubre Azul, estos festivales, el hecho de que estuviéramos siempre viviendo en áreas cercanas, el hecho de que yo fuera tan cercana a Aníbal López, María Adela, es decir, hacíamos este tipo de colaboraciones, era muy cotidiano despertarnos y tomar un café y decirnos a ver qué hacemos hoy, ¿no? Esto dejó de suceder, ¿verdad? En la Antigua, yo vivo en la Antigua desde hace ya muchos años, tengo un amigo, un colega artista que está acá, y pues tengo la dicha de que algunas veces nos despertamos creativos y podemos hacer estas cosas. Esto fue un resultado, ¿me entendés?, no racional, no pensado, sino fue una cuestión muy visceral como respuesta al asesinato de una mujer en la Antigua un día antes. Y lo que más nos causaba molestia es que no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Antigua Guatemala es un lugar de turismo, por lo tanto la información y los asesinatos y las violaciones y toda esta violencia que sucede sobre nuestros cuerpos generalmente queda anulada y se esconde. De hecho, ¿me entendés?, hay una regulación para que esas noticias no salgan. Y ese día fue muy importante porque era enero, asesinan a una mujer dentro de un hotel, surge la noticia en las redes y el hotel a menos de 5 horas ya está limpio y sigue funcionando. Ni siquiera había un cordón de policía, no hubo, ¿me entendés?, no hubo más allá que las noticias que las redes lograron sacar más allá. Y justamente ese día había un evento político de porquería, ¿verdad?, que es característico en este país, ¿me entendés?, de Macondo, del Trópico, que era una pelea de box de dos personajes políticos. Y entonces sabíamos, ¿me entendés?, que todo el mundo iba a estar prendido la televisión viendo de la pinche pelea. Y lo que hacemos entonces es hacer esta serie de mantas, ¿verdad?, en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque la Antigua Guatemala es un lugar de alto turismo y queríamos que ese discurso y ese mensaje llegue a la gente que es la que deja plata, ¿me entendés?, a través del turismo en Guatemala. O sea, que se hable de la realidad, de lo que estaba pasando en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en idiomas mayas y en español, ¿verdad? Que es, cada día en Guatemala desaparecen 4 mujeres. Imagínate lo que es eso, ¿no? Y tomamos, ¿me entendés?, este icono de la fuente central de la Antigua Guatemala, que son 4 sirenas, las cubrimos con un plástico. Es un gesto muy sencillo. Amanece la ciudad después de la resaca de la lucha, ¿verdad? No habían policías en la plaza, no había seguridad esa noche, así que amanece la Antigua Guatemala con estas 4 sirenas cubiertas y se vuelve de cierta manera viral en las redes, ¿verdad? No era una pieza donde nosotros lo hacemos con nombres, sino básicamente más allá de, ¿me entendés?, de que nosotros querer
surgir como artistas, de que era una pieza de arte, lo que queríamos era que sí se viralizara y que se hablara de esto, ¿no? La pieza estuvo, ¿me entendés? Las sirenas estuvieron cubiertas hasta el mediodía, fue muy, muy, muy cómico. O sea, yo estuve con mi colega, con Juan Esteban, todo el tiempo en el parque, ¿verdad? Viendo la reacción de los policías, ¿verdad? Nadie se atrevía a meterse dentro de la fuente, a mojarse, pero creo que cumplió el objetivo que era, ¿me entendés? Por poner el dedo sobre la llaga, ¿no? Es el escuchar mucha gente guatemalteca, mira, las clases medias guatemaltecas acomodadas, ¿me entendés? Blanquitas que viven en la antigua Guatemala, que cuando se acercaban decían, ¿cómo es posible? Porque esto va a bajar el turismo, ¿no? Nos importa más que esto baje el turismo y no nos importa el asesinato de la chica que sucedió ayer. Sin embargo, en ese hotel habían cámaras, había toda forma, ¿me entendés?, para poder hacer una investigación y ese asesinato, como la mayoría de los asesinatos de mujeres en este país, quedó en la impunidad. Sí, yo creo que también ahí para reflexionar con lo que decías es no pedir perdón por mi opinión, porque siempre nos hacen que pidamos perdón por ser mujer, ¿verdad? Y en estos momentos ser artista, ser curadora, decir, no voy a pedir perdón y cabal con lo que reflexionabas acerca de esto y siempre leí algunas entrevistas y siempre te preguntan eso, cómo tu activismo y el arte, cómo tu activismo y el arte. Yo en lo personal lo leía que tu activismo, tu arte, no te llevó al activismo, que la esencia de una mujer, ¿verdad? Es ser activista porque nos están matando, ¿verdad? Y entonces necesitamos hablar, entonces no es que el arte directamente te haya llegado al activismo. Tú como mujer necesitaste hablar y eso te convierte en activista porque tenés una voz fuerte. Exactamente, sí, de hecho, fíjate que he hecho un poco las paces con esta cuestión, es decir, creo, ¿me entendés? O sea, una mujer de 46 años, es decir, o sea, después de más de 20 años de trabajo, poco a poco he ido, ¿me entendés?, adquiriendo autoestima, ¿no? Que nos cuesta muchísimo como mujeres en Guatemala. Es que tú no te puedes imaginar lo que eran los primeros años de trabajo y surgir de estos movimientos de colegas que eran tan machistas como nosotras. Es decir, la verdad es que creo que sí nosotros tenemos un camino de resiliencia bien grande. Y entonces yo he sabido todo el tiempo, ¿me entendés?, que soy una activista. Es decir, tú no puedes ser una mujer guatemalteca y no ser una activista, ¿me entendés? O sea, hay tantas cosas por las cuales hablar y por las cuales luchar. Tenés una actitud política y crítica todo el tiempo, desde que te levantás, la manera que observas las noticias, la manera que crías a tu hija, la manera que te relacionas con tu familia. Es decir, tenés una actitud crítica y está muy consensuada y concientizada en tu día a día. Mi reacción, ¿me entendés?, negativa, cuando me adjudicaban el título, es un poco lo que te contaba antes, es porque es una lucha, ¿me entendés?, de mi Regina feminista. Es decir, si a mí se me da la gana decir, ¿me entendés?, aunque yo no venga del medio del arte, de la academia del arte, pero yo me he fajado durante estos 20 años y yo me voy a definir como artista, ¿me entendés? Esa ha sido mi lucha hacia el primer mundo, es decir, tratar de impedir que sus etiquetas me sobrepasen, ¿me entendés? Que no me nombren ellos desde afuera, sino sea yo quien me nombre. Es decir, si ahorita en el 2020 yo ya me puedo nombrar como activista, ha sido mi determinación, pero no me lo impusieron. No, y también tenemos que reconocer que la academia es clasista, ¿verdad? Como academia nos han situado siempre en un lugar y referenciando siempre a filósofos, artistas y todos hombres, ¿verdad? Y la verdad no nos identificamos, entonces crecer desde un lugar también quiere decir crear nuestro propio camino. Y una de las cosas que leí el otro día es que decía, los artistas hablan de todo, las mujeres hablamos de todos. Y entonces eso me gustó mucho y aquí es donde vengo a traer esta referencia de Sandra también y esta pieza, que para ser honesta, desde mi activismo la vi la primera vez y dije, wow, esas cosas como sería interesante hacerlas, ¿verdad? Y ahí viene también todo mi ejercicio del arte y el activismo, pero quiero que nos contes un poquito, Sandra, acerca de esta. Me parece muy tierna y a la vez muy, muy poderosa. Si nos puedes contar de esta pieza en lo que va caminando el video también. Pues una pieza del 2008 que se llama Rakok Atin, que en maya quechí significa hacer justicia. Y bueno, es una pieza que une, pues que tiene varias capas, ¿verdad? Tiene la capa política, ¿verdad? Que si tú la ves a primera vista, pues está muy relacionada con el activismo, digamos. Es una pieza hecha para espacio público
que bueno, es en principio lo que yo pensé, ¿verdad? Que es una pieza hecha para espacio público. Es una pieza también que tiene que ver con sanación, porque está basada en un ritual de sanar con sal, ¿verdad? Las letras están hechas con sal. Es una pieza que está hecha enfrente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Un poco también como una demanda pública por todas aquellas personas, hombres, mujeres, niños, mayas, quechís, sobre todo, ¿verdad? Que no tienen acceso a un traductor en su idioma y por lo tanto sus casos pasan inadvertidos o no pueden tener una sentencia justa, ¿verdad? O digna por no tener un traductor en su lugar donde viven, ¿verdad? En su comunidad. Entonces es una obra bastante emblemática en ese sentido, ¿verdad? Yo voy, digamos, conectando también lo que en Occidente significa sanar, ¿verdad? Que tenemos que ir con un doctor a que nos ponga un suero para poder, digamos, sobrevivir, ¿verdad? Y está relacionado con el ritual de utilizar la sal para sanar. Como una segunda piel está el piso, ¿verdad? Está la tierra, en donde a través de esta tierra, de este piso, digamos que se encuentra ese lugar de sanación, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo la performance, ¿verdad? La acción, que duró prácticamente todo el día, ¿verdad? Como de 7 de la mañana a 2 de la tarde, algo así. Yo había diseñado también unas postales con la fotografía de la pieza hecha en maqueta, en pequeño, y yo la iba repartiendo a todas las personas que entraban a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Abogados, personas, etcétera, la gente que se acercaba a preguntar. Es decir, hubo interacción, ¿verdad?, entre la acción y el público, y cuando me preguntaban qué significaba, pues yo explicaba, ¿verdad? Entregaba la postal y también explicaba que era una acción política, ¿verdad?, artística, ¿verdad?, por toda la gente que ha quedado sin una solución justa de su caso por no tener un traductor en su idioma materno, ¿verdad?, en su idioma maya originario. Entonces, bueno, fue hecha en 2008 y bueno, también hay que hacer notar que habían pocas sentencias que se hacían con traductores en tiempo real en la Corte Suprema de Justicia. Fueron años después, con casos emblemáticos como, por ejemplo, el caso de Ríos Montt y el caso de Sepulsarco, en donde se hicieron traducciones simultáneas en la ciudad con, digamos, traductores con idiomas indígenas para resolver juicios emblemáticos que tuvieran que ver con la guerra interna en Guatemala, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú la ves, es una obra que, bueno, es bastante activista en el sentido que está en el espacio público, ¿verdad? Está diciéndonos algo, es un espacio de expresión como tal, el espacio público, pero como tal está hecha desde el arte, ¿verdad? Entonces es una pieza, también una instalación, ¿verdad? Bastante escultórica, si la ves así, ¿verdad? Puesta en espacio público. Y bueno, si tuvieran que cuestionarnos de su plano estético, pues no tienen ninguna manera de estar cuestionada en ese sentido, ¿verdad? Es un cuerpo, yo la veo como la obra de arte para mí es un cuerpo político y es un cuerpo estético al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, nosotros ponemos nuestro cuerpo para hablar de un cuerpo político, de un cuerpo estético y de un cuerpo artístico, es decir, de un cuerpo de obra como tal, ¿verdad? Que ha cobrado vida una vez a través del cuerpo, se establece ya sea en el espacio público a través del arte o en el espacio público porque está en el espacio público. Sí, también tu presencia midiendo como los sueros que van cayendo y todo eso también nos dice bastante porque estás cuidando también las palabras y también denoto en los performances de las mujeres un ejercicio también pedagógico, pero no en un sentido paternalista, sino en un sentido de nombrar la voz, ¿verdad? De decir, necesito que esto se sepa y voy a utilizar las herramientas que tengo para nombrarlo. ¿Qué piensan de eso? ¿Es algo natural? Bueno, en ese sentido no estoy de acuerdo. Es decir, en mi caso, ¿me entendés? Yo no trabajo sobre la denuncia, ¿me entendés? Yo no soy periodista, o sea, no hago la investigación original. Yo trabajo sobre realidades y sobre verdades que están a la luz. Y como artista lo que pretendo es, a la hora de replantearlo,
intentar verlo desde otra perspectiva, tratar de ayudar para que la gente pueda verlo desde otra perspectiva, porque cuando vemos las situaciones, ¿me entendés? Desde otras miradas, desde otros puntos, desde otras distancias, quizás pueda ayudarnos a tener otra forma y otro punto de vista sobre la situación. Entonces, en el caso, ¿me entendés?, de piezas relacionadas con memoria histórica en Guatemala o problemas contextuales y políticos en Guatemala, básicamente esto es como que lo que a mí me mueve, ¿no? Es decir, muy pocas veces en uno o dos trabajos, ¿me entendés?, cosas muy precisas, yo me he embarcado a la investigación desde el inicio para poder decir que estoy haciendo un arte de denuncia. Es decir, cuando se dice que hago un arte de denuncia, yo generalmente creo que esta palabra me queda un poco grande porque esa denuncia ya se había hecho previamente, ¿me entendés? Ya la había hecho un periodista y alguien más se había jugado la vida para contar estas verdades. Y nosotros como artistas, ¿me entendés?, simplemente colaboramos, somos un apoyo para que estas verdades y estas realidades se vean desde otras perspectivas. ¿Tú qué piensas, Sandrita? Pues digamos que en mi caso tampoco es que todas las obras hayan tenido una postal ¿verdad? O sea, son piezas que a mí me ha dado sentido. Es decir, que he pensado que es importante, ese otro elemento de comunicación en donde yo puedo además potenciar la parte de diseño, ¿verdad? Que también es una cosa con la que me gusta jugar, ¿verdad? El diseño gráfico, por decirlo así, que es algo que también estudié. Entonces me gusta de alguna manera como una herramienta de comunicación, no tanto didáctica, ¿verdad? Porque no hay una explicación, digamos, en el sentido escolástica, ¿verdad? Sino que más bien como una herramienta alternativa de comunicación que también puede potenciar ese nivel de expresión que tiene la obra en sí, ¿verdad? Pero no lo hago siempre, lo he hecho en 3 piezas. En la de la transición de las almas dormidas de 1998, en esta, y en otra que hice ¿cómo se llamaba? Hice una lengua y la compartí con el público en el Centro Cultural de España. Ahí también había piezas de comunicación que acompañaban la obra, pero no siempre es así. Yo siento que, quisiera agregar que a mí me hace un poco de ruido, ¿me entendés? Esta idea de que el arte pueda ser didáctico, es decir, porque esto ya lo vuelve vertical. Y, ¿me entendés? Creo que nosotras, es decir, de hecho somos guatemaltecas, no producimos arte jamás desde una visión vertical, sino surgimos desde la horizontalidad y después de 20 años seguimos trabajando desde la horizontalidad, es decir, no estamos descubriendo el agua azucarada, no queremos contarle nuestra verdad a nadie, no es nuestra verdad, queremos comunicar nuestras ideas y hacer un aporte, ¿me entendés? Pero nuestras ideas no son la verdad. Y entonces, sí, esa visión, ¿me entendés?, vertical del artista que enseña, que muestra el camino, la verdad es que a mí me conflictúa, o sea, no es algo que yo quisiera jamás estar en ese papel, ¿no? Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo porque como yo viajo y trabajo mucho en el exterior, cuando se repiten las entrevistas, ¿no? Yo todo el tiempo tengo que estar aclarando de que no, que yo no le estoy dando voz a nadie, ¿no? O sea, que es algo que a mí en verdad me hace mucho ruido, me molesta. El artista guatemalteca que le da voz a las mujeres asesinadas, que le da voz a los pueblos, o sea, joder, aquí nadie le está dando voz a nadie, es decir, nosotros como artistas tenemos la responsabilidad de que nuestra voz, por nuestro trabajo, ¿me entendés? Hemos trabajado tanto durante tantos años que hemos logrado tener un espacio donde nuestro trabajo se ve y nuestra voz se escucha. Entonces, seamos responsables con ese espacio que hemos ganado a través, ¿me entendés?, del trabajo y del esfuerzo, pero nosotros no estamos utilizando ese espacio para darle voz a nadie. Es decir, cuando trabajamos problemas contextuales de Guatemala o políticos o trabajas piezas sobre memoria histórica, esa información y esa voz, las comunidades y los pueblos nos los están dando a nosotros. Nosotras solo estamos utilizando ese pequeño espacio de privilegio que hemos ganado, ¿me entendés?, con muchos años de poder exhibirnos y trabajar hacia afuera para poder decir cosas coherentes que creemos que son necesarias decir. Pero nosotras no le estamos dando voz a nadie, no estamos ejecutando esa verticalidad, ¿me entendés? Estamos de manera horizontal agradeciendo que se nos pase esa información para poder nosotros comunicarla también de manera horizontal. A mí me gusta también esa visión porque platicaba exactamente lo mismo con un artista hombre y decía, es que yo represento la voz porque se atribuía a ese ejercicio. En este caso lo platicaba estrictamente
con Tania Bruguera y ella decía el arte útil, ¿verdad? El arte como una herramienta para cambio. Pero lo que yo pensaba que el arte, tal como tú lo dices, Regina, el arte como tal no va a hacer que las cosas cambien, pero transforma la narrativa. Lo que el arte da es una nueva narrativa, ¿verdad? Una nueva narrativa de repensar las cosas desde otro lugar. Yo como catedrática de historia, sus piezas me dan mucho porque generan ese juicio crítico en el que yo no le estoy transmitiendo información al artista. Él genera una crítica a través de su obra. Y creo que a eso me refería como un ejercicio pedagógico, ¿verdad? Que no estamos enseñando a través de la obra, sino estamos referenciando un suceso para que se pueda transmitir de una forma diferente. Sí, yo agregaría también un poco lo de la representación, ¿verdad? Porque tampoco estamos representando a nadie, porque a veces dicen, es que fulanita o menganita no me representa o me representa o por ahí, ¿verdad? Pero no, no es así. O sea, simplemente estamos haciendo lo que estamos haciendo, creo, como sujetas históricas de nuestro tiempo, ¿verdad? Que nos tocó decir lo que tenemos que decir a través del arte y lo decimos desde esa horizontalidad, ¿verdad? Y desde los distintos puntos de vista y donde nosotras estamos estableciendo lo que tenemos que decir y hacer desde nuestros lugares de enunciación, ¿verdad? Sí, yo creo que también en ese ejercicio podemos analizar mucho nuestro cuerpo, ¿verdad? Que cuando mostramos el cuerpo en una acción, ahí está la narrativa, y esta sobreexplicación de las cosas que nos andan pidiendo todo el tiempo, y todo el tiempo nos dicen eso, es como pedir evidencia de que estamos haciendo lo correcto, y se nos da a las mujeres siempre, ¿verdad? Siempre pregunten si han cuestionado a hombres por performance, muy poco, muy poco. Entonces quiero también ver esta pieza de Regina y que nos vayas contando también, porque es así, cuando yo veía esta pieza, veía también, y otra pieza de Sandra que haces cuando estás embarazada también, como el cuerpo territorio de la mujer, ¿verdad? El cuerpo como un ejercicio de territorio y un ejercicio que ha sido vulnerado completamente. Entonces, esta obra, así es como me siento yo a veces dentro del mundo del arte, no dentro del mundo del arte con mujeres, ahí me siento acompañada, pero dentro del mundo del arte que en general a veces se siente, y creo que todas nos hemos sentido así en algún momento, pero esa es mi reflexión acerca de la obra. Nos puedes contar tú, Regina, esta obra y la consecuencia y el devenir de ella. Me hablas de Tierra, ¿cierto? Tierra. Uh-huh. Sí. Bueno, Tierra, yo podría contar muchas cosas de este trabajo, es decir, desde el lado formal hasta el lado personal, cómo me impactó. Este es uno de los trabajos que yo hago como consecuencia del juicio por genocidio contra Ríos Montt. Este surge de uno de los testimonios más importantes dentro del juicio. Era un militar protegido y él en su testimonio narra cómo una máquina retroexcavadora llega a las comunidades que iban a ser masacradas, ¿no? Cómo esta máquina retroexcavadora hacía fosas inmensas de 5 metros de ancho por 5 metros de profundidad, eran medidas aproximadas, cómo tiraban adentro los cuerpos de los indígenas, muchas veces vivos, algunas veces la máquina, el mismo brazo de esta máquina empujaba los cuerpos y la cerraban. Esto hay evidencias de sobra de este tipo de fosas, no solo en el juicio por genocidio contra Ríos Montt, sino, ¿verdad? Son imágenes que hemos visto muchas veces. ¿Por qué era tan importante este testimonio? Básicamente lo que estaba en disputa en este juicio no era el hecho de las masacres y los asesinatos y estas terribles masacres que sucedieron en el país. Es decir, esto es una verdad, nadie puede negarlo. Se estaba, ¿me entendés?, discutiendo la intencionalidad, ¿verdad? Ese era un juicio que duró mucho tiempo, que fue muy difícil, y básicamente era la discusión de una terminología, el poder descifrar si había existido una intención clara por parte del Estado de asesinar, ¿me entendés?, a comunidades indígenas para quedarse con sus tierras por cualidades económicas, que eso no se decía tan abiertamente, pero lo tenemos que decir, ¿no? Esa fue la raíz de la guerra, esa fue la raíz de nuestra tragedia en Guatemala y sigue siendo un problema, lo acabamos de ver en esta semana con el desalojo de estas familias en Coán, de una familia alemana dueña de una empresa de café. Pues esta pieza de tierra
a mí, ¿me entendés? Me provoca mucho, mucho ruido porque nos remonta, ¿me entendés?, a los peores años de las masacres en Guatemala y nos remonta a la que sucedió hace una semana, es decir, fuerzas del Estado que llegan a comunidades para desalojarlas, para robarse sus tierras y poder sacar, ¿me entendés?, redituales económicas a través de estos robos, ¿no? Existió en los 80, existió en los 70, sigue existiendo en el país y en este juicio, ¿me entendés?, esto es lo que se debatía, ¿no? ¿Existía una intencionalidad del Estado? Sí, evidentemente sí. El ejército llegaba con esta máquina, o sea, tenía la intención de aniquilar a las poblaciones enteras. ¿Qué otra cosa puedo decirte de esta pieza? Personalmente a mí me movió muchísimo porque durante el juicio yo soy hija de un juez, ¿verdad? Mi padre que tiene una semana de estar en el limbo, ¿verdad? Que tengo yo una semana también de estar en el limbo esperando que él se recupere, pero eran momentos de verdad, es que yo esta intolerancia, la injusticia y esta forma de no aceptar, de tener tantas preguntas, de cierta manera es una herencia de mi padre, ¿no? Y entonces el juicio por genocidio contra Ríos Montt era un juicio abierto, me gustaba ir muchísimo, es decir, aprendí como nunca de este juicio, se me revolvía el estómago, lloré como nunca, entendí la historia de mi país de una manera distinta al leerlo en los libros y el día que yo estuve presente cuando se dio este testimonio, lloré junto con la gente que escuchaba el testimonio porque este testimonio fue terriblemente anulado, es decir, este testimonio contaba, lo único que necesitamos saber es que sí existió genocidio en el país, sí hubo una intencionalidad y el performance no sucede en Guatemala, sucede en París, afuera de París. Yo también encontré una conexión con con Francia, hay un documental que se llama Granito, ¿verdad? Al final de este documental hay una pregunta que queda en el aire y ¿es posible que la perversidad humana sea tan grande que se supiera que en estas tierras donde fueron aniquiladas estas comunidades, se supiera en los años 80 que había tanta riqueza? La respuesta en la actualidad es sí, existe tal perversidad definitivamente. Y lo que está sucediendo en el país en estos momentos, el asesinato de los defensores del agua, de la tierra, lo que sucedió la semana pasada por parte de esta familia Düsseldorf, alemana, que son dueños de terrenos de café y que aniquilan a las comunidades indígenas, nos hace saber, sí, es posible la perversidad de esas magnitudes, sí es posible, y ahora entendemos, todas las masacres, miseria y muerte que ha existido en nuestros países ha sido por tierras que han sido usurpadas, robadas, y ha sido por razones económicas, y es básicamente lo que yo quería demostrar con esta pieza, en donde hacemos esta fosa de 4 metros por 4 metros y yo me quedo detenida en un pequeño espacio de tierra en posición de resiliencia y de resistencia. A mí me gusta mucho desde esta visión que las dos han trabajado bastante la memoria, ¿verdad? La memoria y el ejercicio de los cuerpos y también la memoria de estar enojada, de que no hubo una justicia, de que hay algo enojado dentro de nosotros y hay que nombrarlo, ¿verdad? Pienso mucho en la previa obra de Sandra, ¿verdad? De que está fuera, ¿verdad? De donde hay justicia, o donde se pretende hacer justicia y nombrando todas estas injusticias que se hicieron y después ver esta y hablar del juicio sobre genocidio, quién puede borrar las huellas también, ¿verdad? Que nombra estas comunidades y es la necesidad de nombrar lo que nos duele y siempre nombro esto porque ¿por qué seguir hablando de genocidio en Guatemala? Y me lo dijo un artista hombre, ya todo el mundo hablando de genocidio. Y yo, porque no se ha sanado. Y creo que ahí interrelacionamos esas dos ideas de Sandra y de Regina. ¿Por qué seguimos hablando de genocidio? Porque no se ha sanado. Porque seguimos hablando de las mujeres, porque seguimos hablando de violencia de la mujer, porque nos siguen matando. Y esas son ideas que traigo otra vez y ya un poco cerrando, quería nombrar como algunas cosas desde el mundo del arte, que es lo que nos conlleva, digamos, Antonia Matos, adelantada a su época, Margarita Zurdia, adelantada a su época, Isabel Ruiz, adelantadas a su época. Todas han sido adelantadas a su época. ¿Cómo podríamos eliminar este discurso paternalista y nombrar que en efecto no somos adelantadas a nuestra época? Es que a ustedes no les gusta la pertenencia de nosotras en esta época.
Y ese es un ejercicio también que ustedes, es una pregunta para ustedes. ¿Cómo podríamos hacer para nombrar? Yo sé que es una pregunta ambiciosa, pero que la puedan responder desde sus saberes. Pues yo creo que básicamente es seguir en esta posición de resiliencia y resistencia, es decir, me encanta lo que acabas de decir. De hecho, yo creo que utilicé esa frase, ¿me entendés? También para hablar de Matos, ¿me entendés? O sea, que yo misma me estoy descubriendo, ¿me entendés? Como parte del resultado de este sistema patriarcal, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir porque te escuché y me escuché diciéndolo, ¿no? O sea, que muchas gracias por hacerme esta reflexión. Yo definitivamente me he sentido fuera de época, fuera de contexto, fuera de todo, ¿me entendés? Pero la única forma de mantenerse en pie es agarrarse, ¿me entendés? O sea, como un gato, te agarras con las uñas de las manos y de los pies y con la lengua y con todo lo que tengas, ¿me entendés? Para poder expresarte y decirte y decirlo aún con miedo, porque seguro, ¿me entendés? Sandra y todas las mujeres, ¿me entendés? Que han sido mis colegas en Guatemala, seguramente hemos tenido mucho miedo y hemos tenido muchos conflictos y los hemos, no sé de qué manera, sobrepasado, ¿me entendés? Porque entre cuento y cuento nos vemos acá y tenemos 20 años de estar produciendo, ¿me entendés? Con todas las vicisitudes, entonces creo que lo único que nos queda es entender que el camino es difícil, es aceptar que no somos entonces unas adelantadas, sino que, ¿verdad? Es que no nos aceptan como parte de esta época, pero que nosotros somos, pertenecemos, tratar un poco de afianzarnos, ¿no? Con los pies en la tierra en esta época que nos pertenece, dejar de creernos que no somos parte de, sino afianzarnos y seguir luchando, ¿me entendés? Con esa fuerza y con ese filo que nos caracteriza, ¿no? Hay momentos que en verdad uno baja a la guardia, que uno pierde el brío, que pierde el filo. Es personalmente a mí esta pandemia y todas estas cuestiones personales, lo que ha pasado con la familia, sí, me ha afectado muchísimo, pero ¿verdad? Siempre surgen estos espacios, ¿verdad? Cuando te veo a vos, cuando veo a Sandra, que sé que mis amigas, que Jessica y Mariadela me están escuchando, y entonces pues uno se vuelve a llenar de energía, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que hace un país como Guatemala, que tenemos esas ondulaciones, pero lo importante es siempre tocar fondo y volver a resurgir. Gracias, Regina. A ver, Sandra. Sí, definitivamente es así, o sea, digamos que uno siente que de alguna manera bueno, yo siento, ¿verdad? Que como decía antes, somos sujetas históricas, ¿verdad? De este momento, pero no lo sabía antes. Yo hasta ahora te lo puedo decir con mucha seguridad, ¿verdad? Somos sujetas históricas de este momento, ¿verdad? Y lo hemos documentado, o sea, está en nuestro cuerpo de obra, está en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, esos 20 años que llevamos trabajando, por supuesto que todo este tránsito, todo ese transitar, todo este caminar, todos estos momentos, ¿verdad? De altibajos que hemos tenido, pues obviamente nos han hecho más fuertes, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo en que tenemos que seguir resistiendo, ser resilientes, pero a mí también me interesa mucho ir un poquito más hacia la reconciliación, ¿verdad? Y por eso mucho de lo que yo hago, ¿verdad? Básicamente ya de las propuestas más recientes tienen que ver con una sanación que tiene que ver con la espiritualidad, por ejemplo, que también está relacionada con mi herencia como, digamos, mujer maya quechí, ¿verdad? O sea, ir en ese sentido encontrando todas esas otras puertas que nos puedan llevar a espacios, digamos, de reconciliación, que a lo mejor también están fuera de época, pero que si ponemos la historia como una espiral, ¿verdad? No como una cuestión lineal, podemos encontrar espacios de reconciliación dentro de espacios de resiliencia, dentro de espacios que todavía necesitan ser de confrontación, ¿verdad? Para poder seguir construyéndonos como esas sujetas históricas de nuestro tiempo. Sí, yo creo que en eso me hace reflexionar que a mí me molesta un poquito el discurso de inclusión, porque no queremos una inclusión, lo que queremos es una insurrección, que ustedes nombren que todo este momento nos han negado la voz, que en todo este momento hemos sido sujetas vulnerables de paternalismos desde la misma escena cultural que se construye en sí misma como paternalismos. Pero también entiendo que un ser dañado daña y necesitamos a través del arte, de la vida, de la literatura, de nombrarnos, de abrazarnos en colectivos de mujeres para sanar. Y esas visiones van a través de un reconocimiento de que hubo vulnerabilidad ahí. Pensando mucho en ustedes,
cabal pensaba en esta frase, ¿verdad? Que todo el tiempo nos dicen, pero ¿por qué estás haciendo esto? Yo me imagino que tanto las que estamos aquí siempre, pero ¿por qué? ¿Pero lo estás haciendo porque es arte o es activismo? ¿Pero por qué te estás nombrando de eso? ¿Pero por qué te desnudas? O sea, a mí me pasa muchísimo, Maya, ¿por qué andas peleando por todo el mundo? Con todo el mundo, y el mundo pelea con uno, entonces yo me defiendo. Esos ejercicios no estoy peleando, estoy nombrándome, eso es bien importante. Nunca me disculparé por cómo luce mi cuerpo, mucho menos por la historia que cuenta, pues esa es mi arma más poderosa. Y esa es la reflexión que traía hacia ustedes, hacia sus cuerpos, porque esa fue una generación que me formó a mí, que entendí que tenía un lugar en el mundo del arte a través de ustedes, los contextos de curadoras mujeres que hablaron en este sentido, ¿verdad? Y en esto quería ver si quieren agregar algo más y si podemos pasar a 2 preguntas. No sé si Carla tiene 2 preguntas que podemos, que todavía tenemos un tiempecito ahí para que podamos seguir conversando. Ajá. Hay una pregunta que se quedó en el chat, yo la respondo muy breve, que es de María del Carmen, que aclara que a favor quitarse los zapatos de Margarita Zuria sin una instalación. Yo diría, ¿me entendés? Que en los nuevos medios la verdad es que no somos tan rígidos para nombrar, ¿me entendés? ¿Qué es instalación o qué es performance? Yo lo diría que es una acción, es decir, el mismo título hacía que el público tomara una reflexión y lo motivaba a tener una acción, es decir, no sé exactamente los términos en que sucedió la pieza, no sé si tenían que quitárselos, porque si no, no llegaban a entrar al espacio, pero desde que existe, ¿me entendés? Esta petición y el público se relacionaba en una experiencia, porque tenía que quitarse los zapatos, eso ya hace, ¿me entendés? Hablando de manera formal, que deje de ser una instalación para convertirse en también una acción participativa. Sí, yo también lo cuestioné mucho, ese razonamiento específico, ¿verdad? Si era acción, si era instalación, pero también lo nombramos con Rosina y lo estuvimos pensando, ¿verdad? Que eran cuerpos activando. Y ya en el español de performance era arte-acción. Y por eso... ¿Me entendés? Es especialmente en los últimos años, ¿me entendés? Cómo se han abierto las categorías, la verdad es que es muy, muy interesante. Entonces, pues nosotros todavía en Guatemala o en estos circuitos todavía estamos un poco, ¿me entendés? Quedados, por así decirlo, que queremos cazar, ¿verdad? En las etiquetas o en las explicaciones, pero el arte, la verdad es que está cada vez siendo más abierto. Entonces, es muy difícil cazar que esto es esto o esto es lo otro, no es... Mientras haya participación activa, es una acción. Una acción. Sí, María de Carmen también hizo una pregunta para Regina. ¿Cuál es la diferencia entre la denuncia social y el performance? Y la otra, la línea entre performance y exhibicionismo muy fina. Perdón, Regina. ¿Cómo Sí. delimitarlo? La del exhibicionismo ya la había respondido antes. Entre denuncia y performance, la verdad es que esas líneas no existen, ¿me entendés? Depende de la intencionalidad de quien ejecute ¿verdad? Las acciones. En este caso, ¿me entendés? Si es un artista la que está haciendo una pieza de arte y su intencionalidad es hacer una pieza de arte, entonces va a ser una pieza de arte. Si es un activista y su intencionalidad es hacer una denuncia, va a ser una acción o un gesto con una alta carga poética, pero va a estar dentro de la denuncia porque la intencionalidad de quien lo hizo caía dentro de la denuncia como un acto, ¿me entendés?, activista y no tenía ninguna intencionalidad estética en este otro campo. Entonces, más allá, ¿me entendés?, de que lo pueda definir el público, creo que ahí, ¿me entendés?, está la intencionalidad de quien ejecuta las acciones y versus que la otra respuesta, sí, definitivamente creo que entre exhibicionismo y arte, la respuesta está en la mente del público. Es más, cualquier mujer que habla es dramática, exhibicionista y entonces... Exactamente, sí, es un poco lo que decía antes, ¿verdad? Es que yo a veces suelo pelear un poco y ser, ¿verdad?, como muy, muy dura para decirlo, pero sí tú lo dijiste más suave, se suelen hacer esas diferencias, ¿no?, de género. ¿Hay otra, Carlita? No, por el momento no. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No sean tímidas o tímidos. A mí también me gustaría agregar, ya que tenemos a Belia aquí, un pequeño cierre abusando de su confianza.
un pequeño cierre porque entiendo que también su espacio abría mucho a la reflexión y a la exploración. Entonces, un comentario de Belia me encantaría. Bueno, pues ya que hoy hemos visto a Regina y no se me va el nombre, y Sandra, son dos artistas que yo con las que he trabajado, he visto su progreso, admiro muchísimo cómo han ido a través de los años cambiando, mejorando, estructurando sus nuevos proyectos y acciones. Con Regina me he visto frecuentemente, no así con Sandra, pero sí he seguido su obra, que ha llegado a una madurez que a mí me encanta también. Felicitarlas a ambas, felicitar a Fundación País por estas presentaciones que están haciendo, que son muy interesantes, y creo que definir el arte conceptual o el arte de acción o intervención es sumamente difícil. Gran parte de eso, como dijo Regina, está en la mente del espectador. Yo siempre decía hace años que había una línea muy delgada entre el espectáculo y el arte, y realmente está en la cabeza del que lo mira, siempre está en el espectador. Entonces, solamente felicitarlas a ambas y a Fundación País. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya Pues, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? no, solo les quiero decir que en el chat les van a compartir el link de una encuesta para que califiquen este evento. Y para cerrar también todas estas referencias, ahí les puse los textos recomendados. Mariby Vélez, ¿verdad? Una exponente, amiga que hemos confiado también. Josefina Alcázar también tiene este libro que es muy interesante, y Rosina Casali también hizo, en apoyo con Teorética, nombrar todas estas secuencias y estas historias, ¿verdad?, del performance en Guatemala, y la historia desde el rock, como le decía Sandra, ¿verdad?, y cómo todos formamos parte de ellas. Y me encanta, y quiero dejar en la memoria esta visión siempre de las mujeres hablando de otras mujeres, siempre construyen. Y eso es la fuerza que ahora nos lleva a nosotras a nombrarnos. Entonces, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Regina, por estar acá con nosotras. Me inunda el corazón de saber que el camino que estamos caminando muchas mujeres artistas ahora es el camino que ustedes construyeron. Gracias, Maya. Gracias, Maya. Muy emocionada, la verdad que muy bonita. Siempre también estos espacios para alejarnos del caos y llenarnos el corazón. Así que, pues, muchas gracias, ¿verdad? Las amigas que estuvieron ahí. Yo sé que por ahí anda mi amiga Jessica y María Adela. Ya saben que las tengo siempre en el corazón. Belia, ya sabes que te quiero mucho. Un gusto verte como siempre. Igualmente, ha sido un placer. Cuando pase el Qué temblor. Qué gusto verla, sí. Gracias, Maya. Gracias. Te dejamos la voz, Carlita. Sí, pues muchas gracias a todas. La verdad es que ha sido un encuentro bastante intenso, porque creo que como mujeres ver y escuchar estos testimonios de mujeres tan poderosas, realmente, así como dijeron, le llena a uno el corazón. Le agradezco mucho a Sandra y a Regina. Podríamos pasar horas escuchándolas. También gracias a Maya por su iniciativa con estos temas. Y los invito para el próximo jueves. Vamos a seguir hablando del performance y Maya va a tener otras invitadas especiales. El próximo jueves nos va a acompañar Alejandra Garavito y Lucía Rosales. La dinámica de inscripción va a ser la misma. Les mandamos el link para que se inscriban y de igual manera los esperamos el otro jueves acá. Muchas gracias a todos y feliz noche.